queridos amigos y hermanos, ¿alguna vez han presenciado en las redes sociales estos debates acerca de las doctrinas de la gracia? Bueno, en esta oportunidad queremos dar inicio con nuestra serie acerca de las doctrinas de la gracia. Y lo primero que podemos notar en estos debates es que generalmente la gente dice que los calvinistas impusieron su doctrina no bíblica y novedosa, pero cuando vamos a la historia nos damos cuenta de que fue completamente al revés. En el año 1618 se reunieron diferentes líderes de la iglesia en Europa y se reunieron en la ciudad de Dordt, Holanda. Ellos hicieron ese sínodo porque había una preocupación. Había un grupo llamado arminiano que estaba proponiendo unas doctrinas nuevas. Entonces estos hermanos que representaban la iglesia en Europa se pusieron a estudiar las escrituras desde sus idiomas originales, estudiaron la historia de la iglesia, estudiaron la teología sistemática y pudieron darse cuenta de que estas novedades estaban trayendo del pasado algunas doctrinas que eran catalogadas como heréticas, como doctrinas no bíblicas. Así que estos hermanos en este sínodo pronunciaron 5 doctrinas oficiales de la iglesia bíblica, las que conocemos como las doctrinas de la gracia. La depravación total es la primera de ellas y consiste en que el hombre está incapacitado para buscar a Dios por su propia cuenta. Tienen que recordar que estas doctrinas de la gracia se desenvuelven en el tema de la salvación. Son exclusivamente soteriológicas. Entonces, cuando hablamos de que el hombre está incapacitado para buscar a Dios, estamos diciendo que está inhabilitado para buscar la salvación. Pero la pregunta clave, la pregunta que todo cristiano tiene que hacerse es la siguiente: ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál es la condición de los hombres sin Cristo? Quiero que hagamos una revisión rápidamente acerca de la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el Salmo capítulo 58, versículo 3, tenemos Jeremías capítulo 17, versículo 9, y en el Nuevo Testamento tenemos un sinfín de versículos que nos hablan de esta condición de la humanidad. Por ejemplo, Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 44. Dice el Señor Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sí? Eso lo dijo el Señor Jesús. También tenemos Romanos capítulo 3, tenemos Romanos capítulo 5 y tenemos el clásico Efesios capítulo 2. Cuando hablamos de la depravación total, pudiéramos hablar de cantidad de temas teológicos. Por ejemplo, pudiésemos hablar de la caída en el Edén, pudiésemos hablar de la transmisión del pecado, incluso pudiéramos hablar de la teología del pacto, ya que en este caso Adán se relaciona con la humanidad como su cabeza federal. Pero no quiero enredarlos ni entrar en este tema de la teología pesada, sino que quiero decir que la depravación total consiste entonces en que el hombre es completamente corrupto, radicalmente corrupto. No que sea tan malo como pueda ser, sino que cada parte del ser del humano es corrupta. Su intelecto, sus sentimientos y su voluntad están manchadas por el pecado. Todos ustedes saben ese versículo que dice que los hombres, que la humanidad están destituidos de la gloria de Dios. Algunos de ustedes pueden preguntarse entonces, si la doctrina de la depravación total es real, ¿por qué hay personas que pueden hacer el bien social? A lo cual tenemos que responder que eso se debe a la gracia común de Dios. Además, recuerden que la doctrina de la depravación total está en el marco de la salvación, de que el hombre no puede buscar la salvación, el hombre no puede salvarse por sí mismo. Finalmente, quisiera darle algunas aplicaciones, en especial quisiera hablar del evangelismo. Es posible que usted esté hablando con una persona, la esté evangelizando, le esté diciendo que no puede ir a Cristo por su propia cuenta, que no tiene cómo salvarse por sí mismo, y esa persona entonces le va a responder que se siente incapaz, que siente que no puede entonces ir a Cristo, que no puede hacer nada por sí mismo. Y ahí es donde usted va a sonreír y le va a decir: exactamente, me entendiste. Porque eso es lo que dice la Biblia, que el hombre no puede salvarse por sí mismo porque es pecador y está separado de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo claramente en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino